Para empezar, Verástegui y esta identificación que tiene con la ultraderecha religiosa viene como a renovar a los personajes clásicos, anquilosados de la ultraderecha mexicana. Me refiero a Serrano Limón, me refiero a Bernardo Ardavín, Arzac, es decir, una serie de personajes francamente tediosos, aburridos, rígidos, y Verástegui viene como a renovar. Es una nueva generación con planteamientos muy parecidos, pero planteados de manera diferente. Y creo que la primera eh, aproximación a Verástegui tiene que ser que Verástegui representa una nueva generación de la ultraderecha mexicana. Mira, cuando antes de la pandemia solía ir al Vaticano por mi desempeño profesional, saber cómo estaban las cosas, hablar con vaticanistas, con algunos miembros de la curia, etcétera. Y ahí me di cuenta de un personaje que era muy querido, no solamente querido, era adorado. Y me refiero a Antonio Berumen, Toño Berumen. Nunca lo había escuchado a Toño Berumen. Pero ¿qué hacía Toño? Pues llegaba con casi todas las dependencias y dicasterios y llevaba regalos, algunos muy costosos, otros muy simbólicos, cajitas de Onalá, estos árboles de la vida, y los italianos estaban encantadísimos con Berumen, ¿no? Em, y después me entero que Berumen consigue la concesión del Vaticano para traerse la Capilla Sixtina a México y hizo varios viajes por las diferentes partes de la República. Y ahí me di cuenta de la presencia y me interesé por este personaje. Y este personaje fue el productor de varios grupos de moda en los años fines de los 80 y los 90, como Magneto, como, en fin, como varios, y de varios artistas como Fey, Lucero. Es decir, estaba en el mundo de la farándula, pero sobre todo de grupos juveniles. Entre ellos, el grupo en el cual pertenecía Eduardo Verástegui. En este momento que hablamos, tú y yo, Antonio Berumen tiene 10 demandas por acoso y violación con diferentes jóvenes de aquella época. Entonces, a mí Verástegui me pone los cabellos de punta, ¿m? Te lo digo así, abiertamente. Porque esos personajes que se dicen puros, castos, ¿no? Cuasi divinos, en realidad terminan siendo actores con patologías y perversidades muy eh, controversiales, como Marcial Maciel, ¿no? Que todo el mundo lo admiraba y lo hacía un semidios. Eh, y personajes que han pasado por la historia en la vida de la iglesia, que han tenido esta impostura, esta manera de presentarse. Eh, Está Caradima, es otro personaje en Chile, que es el Maciel chileno, que violó a decenas de niños de clases altas en Santiago. Tenemos el caso del padre Córdoba en San Luis Potosí. En fin, y si nos vamos al Vaticano, también encontramos con esos personajes que se cubren de un manto de santidad y que resultan ser seres perversos con con patologías sexuales muy marcadas. Yo tengo la sospecha de que cuando hablamos de Eduardo Verástegui, estamos hablando en esa línea. Una persona que dice que tiene 18 años de abstinencia sexual, francamente me parece muy anormal. No tiene ningún voto ni de pobreza, ni de castidad, ni nada. No pertenece a una organización religiosa como tal. Es una especie como de auto planteamiento esperando a una mujer ideal que él dice no ha llegado en mi vida, ¿no? Pero probablemente nunca llegará por todos los remolinos internos que este personaje tiene. Y lo digo con intuición porque me he topado en la historia, en mi historia como investigador, con muchos personajes como estos, que engañan, que son impuros. Verástegui es un seductor para empezar.
Em, su trayectoria como cantante, como actor de telenovelas, la verdad no fue nada fulgurante. Eh, Fue sobre todo cuando en este siglo, principios de este siglo XX, él se va a Los Ángeles a residir y tiene algunas actuaciones. Donde realmente se destaca, y subrayo lo de seductor, fue porque él se convierte en un productor de películas. Como cineasta, como productor de cine, tuvo la habilidad, la capacidad de poder reunir fondos para poder hacer el tipo de películas, documentales o piezas que él elaboró con un carácter moral, religioso, que empalmaba muy bien con la ola conservadora que se ha desatado en el siglo XX en Estados Unidos. Y cuando digo ola conservadora me refiero al ascenso de grupos supremacistas blancos, ya sea una versión evangélica, protestante, pero también católica. Y esto trajo como consecuencia que Verástegui entrara en un universo en el cual se sentía muy cómodo, que probablemente los legionarios jugaron un papel de vincularlo, de asociarlo con una variedad vasta de estos grupos en Estados Unidos. Y eso le lleva al contacto con los republicanos y en concreto con Donald Trump. Él apoya la campaña de Donald Trump y de otros muy conservadores. Eh, y es así como entra y se convierte pues prácticamente en uno de los latinos privilegiados, con derecho de picaporte, no solamente en la campaña, sino en la administración del presidente Donald Trump. Y por lo tanto entra en vínculos con grupos siniestros de la ultraderecha, capitaneados por uno de los ideólogos de esta corriente, que es Steve Bannon, que fue asesor de Donald Trump, uno de sus ideólogos, y después él declina y va a Europa a promover los grupos de la ultraderecha en el viejo continente. Entonces, los grupos de interés son evidentes. A partir de esto, a partir de esta red en la cual entra desde Estados Unidos, él después va creando vínculos con otras redes internacionales, como sería la red de Vox, ¿no? Citizen Go y otras, ¿no? Que están ahí presentes en España, entran en contacto con grupos de ultraderecha ya establecidos en Europa a través de Bannon y de América Latina, ¿no? Ya sea hijos de exdictadores o grupos potentes económica y políticamente, como sería la familia Bolsonaro en Brasil, en fin, una serie de articulaciones que va tejiendo con Milei, Javier Milei también. Y este cúmulo de vínculos acumulados se va a reflejar en el evento que organizó en noviembre del 2022, en donde reúne a toda esta estela de personajes. Estuvo incluso Donald Trump a través de un video, pero estuvo Bannon, estuvo Lech Walesa, en fin, una serie de personajes. Estuvo la cabeza de la ultraderecha en Chile. Eh, Déjame decirte los diferentes nombres que son muy importantes a tomar en cuenta. Te voy a decir. Este evento se realizó sobre todo en un hotel de la zona conurbada de la Ciudad de México, de la zona de Santa Fe, y te voy a decir ahorita los nombres, aquí los tengo anotados. Lech Walesa, Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente, que en su discurso le planteó que debía lanzarse a la presidencia de la República y que además era muy guapo. Así lo dijo el hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Steve Bannon estuvo ahí también, un personaje realmente que hay que seguirle la pista.
estuvo Santiago Abascal, dirigente de Vox, estuvo también Ted Cruz, un gobernador que ha tenido una actitud muy beligerante frente a México, Javier Milei, ¿no?, que en este momento es uno de los candidatos más sólidos en Argentina para alcanzar la presidencia, y en fin otros, ¿no?, hijos de exdictadores, de Guatemala, de El Salvador, etc. Déjame decirte que Eduardo Verástegui no es un accidente, no es una necedad política o una impostura propiciada por alguna congregación, en este caso concretamente los Legionarios de Cristo. Es sobre todo reflejo de una atmósfera política que se está viviendo en el mundo. Sobre todo antes y durante la pandemia, sobre todo en Europa, existe o se sobregiró grandes temores sobre el futuro de estos países, muy amenazados por las inmigraciones, sobre todo de África, España con inmigraciones sobre todo de América Latina, y se desata un nacionalismo extremo, también supremacista, guardar la pureza étnica, regresar a los viejos valores, tener esa actitud de nuevo de certeza frente a un mundo incierto. Sobre todo la pandemia descolocó a muchos ciudadanos y les hizo girar a la derecha. Y tenemos ahora un panorama sombrío a nivel internacional. Tienes a Giorgia Meloni en Italia, que ganó recién la presidencia de aquel país. Tienes la presencia pujante, fuerte de Marine Le Pen, con su movimiento político, que es la segunda fuerza hoy por hoy en Francia. Tienes el crecimiento de Vox en España, que si bien en las últimas elecciones decayó, pero es una fuerza que ha crecido de manera espectacular en los últimos 7 años. Tienes a la familia Bolsonaro, si bien perdió las elecciones frente a Lula en principios de este año, pero sigue teniendo un peso muy importante su partido en el proceso político de aquel país. Ya no solamente es Bolsonaro, son sus hijos que están ahí presentes. Tienes también el caso en América Latina de José Antonio Kast, que igualmente perdió las elecciones frente a Boric, pero ganó el referéndum constitucional y se convierte en una fuerza alternativa poderosa en aquel país. Y por supuesto tienes a Javier Milei, que personaje exótico, un personaje extraño, que sobre todo a través de la televisión se convierte en una figura, sobre todo entre los jóvenes y los jóvenes pobres, en donde pues ha resurgido con mucha fuerza con ideas de ultraderecha. Entonces lo que te quiero decir es que hay una especie como de pánico en las diferentes culturas, de incertidumbre, que los grupos socialdemócratas o liberales no han podido cubrir. Y por lo tanto hay dimensiones de regresión, como sería el regresar a lo religioso y a los valores morales religiosos como parte del centro de la cultura. Afirmar la familia, cuestiones como aborto, cuestiones de cerrar a los matrimonios homosexuales, el paso y las ganancias sociales que han adquirido en los últimos años, temas de bioética como eutanasia, como in vitro, etcétera. Es decir, estamos viviendo un proceso culturalmente regresivo, peligrosamente regresivo. Y en ese sentido creo que Eduardo Verástegui no es un accidente, no es un capricho de la historia, no es una figura que per se quiere imponer o quiere regresar, sino forma parte de un humus o de una, podríamos decir, de una sensibilidad que está creciendo
pues en Europa, en América Latina, muy fuerte, que es el regreso a los valores. Y a mí también me pone los pelos de punta cuando Verástegui dice que sueña con que Dios regrese a estar en el centro de México. Es un pensamiento profundamente medieval. En la Edad Media, Dios era el que daba legitimidad al poder, ¿no? Ya sea a las monarquías, ya sea a la propia iglesia, ¿no? A las jerarquías eclesiásticas. El tema es que con la ilustración y la modernidad, ya no es Dios quien da la legitimidad a las sociedades. Quien da la legitimidad a las sociedades es el voto popular. Es el pueblo, el ciudadano, a través del voto, quien da pauta de y fundamento de legitimidad. Verástegui sabe muy bien que no va a ganar la presidencia, esto es más que claro. Pero sí es un movimiento, podríamos decir, estratégico el que da, y es el colocar a esta corriente de pensamiento en México. Verástegui tiene el apoyo financiero y el apoyo político internacional de la ultraderecha que lo va a arropar. Y sobre todo, el mayor tema es la probable, pues que hasta ahora es uno de los candidatos más fuertes, el retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Estos elementos hacen que sea un candidato, digamos, atractivo, no para ganar, pero para empezar a posicionar las posturas de la derecha. Tenemos también que además de todos estos apoyos, en México cuenta con el apoyo del Opus Dei. Es claro la incidencia también de los legionarios de Cristo, más clara que la del Opus Dei, pero sobre todo está el Yunque y varios obispos mexicanos, pero sobre todo el Yunque, que es una organización secreta que está dentro y fuera del gobierno, está en los poderes, sobre todo en los diferentes estados de la República, y un sector importante de obispos que apoyaría por afinidad con Eduardo Verástegui, sobre todo en temas de aborto, de homosexualidad, en fin, temas en los que la Iglesia ha estado permanentemente muy crítica. Entonces, Verástegui no está solo. Verástegui, detrás de él hay movimientos sociales y eclesiásticos católicos muy fuertes. Un aspecto importante para poder entender es que si bien no va a ganar la presidencia de la República, lo tiene muy claro, pero va a ser un test si es que llega su candidatura a puerto. Y es un test de hasta qué punto la sociedad mexicana está también teniendo este input conservador. Sabemos bien que es una sociedad conservadora la mexicana, costumbrista, tradicional, pero políticamente hemos tenido regímenes de laicidad, laicistas, y esto equilibra. Podemos decir que políticamente la configuración del poder ha sido un poder laico que ha, digamos, tomado distancia de lo religioso. Pero en los últimos años hemos experimentado un proceso en que los propios políticos se han acercado a la dimensión religiosa e incluso la han incorporado como parte de su oferta política. Y el ejemplo más claro lo encontramos en el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que al principio fue excesivamente religioso y empezamos como que a acostumbrarnos que lo religioso y lo político se podrían entreverar cuando décadas atrás estaba totalmente prohibido. O gobernadores que se querían presentarse puros, ¿no? y limpios, como sería los Duarte, en Veracruz y en Chihuahua, y encargaban sus entidades al Sagrado Corazón de Jesús en eventos multitudinarios, fastuosos, etcétera, ¿no? Y míralos ahora, están en la cárcel acusados de corrupción extrema. O veamos el último discurso del gobernador del Estado de México, quien agradece a Dios
y le agradece a la Virgen de Guadalupe el haberlo protegido durante su gestión. Es decir, estamos entrando en un área en donde la laicidad se está debilitando y la histórica separación entre las iglesias y el Estado están entrando en una franja, en una frontera cada vez más chiclosa, ¿no? El propio Partido Encuentro Social y también la posible candidatura de Hugo Eric Flores es la presencia evangélica también muy conservadora en el marco político. A donde voy es que hay un efecto Milei en, en la aventura que está iniciando Verástegui. Y Verástegui también fundamenta esta aventura en el sentido de que no ve con buenos ojos la candidatura de Xóchitl Gálvez. La percibe mucho más cercana a Morena que a los viejos principios del PAN. En esta reunión de noviembre de la CEPAC, esta Conferencia Política de Acción Conservadora, CEPAC, Verástegui en su discurso cuestionó al PAN de un partidito que se dice de derecha, pero es una derecha vergonzante y que no tiene los arrestos para enfrentar el aborto, por ejemplo, ¿no? O a los homosexuales. Y Xóchitl Gálvez encarna, digamos, una actitud proabortista, proabortista, y una actitud de, digamos, relajamiento frente a las diversidades sexuales. Y esto no solamente a los grupos de ultraderecha, sino sectores del PAN están desconcertados y están descontentos con esta postura política de Verástegui. De darse la candidatura que hay que verlo, es un capítulo que hay que verlo después, de darse la candidatura, evidentemente que el principal afectado será la oposición del frente. ¿Por qué? Porque va a arrancar un sector, digamos, conservador que estaría vinculado más al PAN. Entonces, sí, me parece muy interesante. Ahora, yendo a tu pregunta sobre el tema de la viabilidad de la candidatura, ahí hay muchas interrogantes. Una interrogante central es la de lo que plantea el artículo 82 de la Constitución mexicana. ¿Y qué es lo que plantea el artículo 82? Es el que el candidato debe haber residido al menos 20 años en el país, 20 años. Si vemos que Verástegui se fue a vivir a Estados Unidos, iba y venía, pero sobre todo en Estados Unidos estuvo, sobre todo con una residencia a partir de inicios del siglo XXI. O sea, sí cubriría su infancia, etc. Pero hay otros aspectos que dice haber residido todo el año anterior, 30, por lo menos a la elección, haber residido un año, con excepción de 30 días. Y es ahí donde probablemente tenga el mayor impedimento. Tendría que ver con la cuestión de checar con migración de cuántas veces entró y salió, pero 30 días, sobre todo con la película y con sus actividades, la verdad veo difícil que haya estado residiendo durante un año, pero en fin, estos son elementos que está. El hecho es que fueron 27 candidatos, de los cuales solamente fueron palomeados 6, entre ellos estos dos, digamos, de ultraderecha religiosa, uno católico Verástegui y Hugo Eric Flores del ala pentecostal. Entonces, ¿qué es donde van a poner la lupa? Falta todavía un trámite, que es la constancia que tiene que ematir el INE a través de la investigación. Yo, para mí, no dudo, porque él nació en Ciudad Mate, en Tamaulipas. Tiene 49 años, más de la mitad de su vida residió en México. Y ahí yo creo que ese condicionamiento del artículo 82 de la Constitución la libra. Donde no estoy seguro es el tema de el año.
Y lo otro seguramente tiene doble nacionalidad, y es lo que algunos están cuestionando. Pero el artículo 82 fue modificado tanto por insistencia de Fox o anteriormente por Carlos Jan González, que eran hijos de extranjeros o tenían una sangre extranjera y les impedía la vieja redacción. La redacción actual del artículo 82 ya no es tan rígida como lo fue en el pasado. Yo, la verdad, el tema de la doble nacionalidad no lo vería como un problema, pero en fin, son cosas de abogados, son cosas que hay que ver, ¿no?